Restitución de tierras, tus derechos. Se está haciendo justicia, por supuesto que se está haciendo justicia. Esa es la manera de un gobierno que manda en su pueblo correctamente. Sí, yo he visto los programas y se ve que han entregado fincas a sus propios dueños y eso es una cosa muy bonita pues para el campesino. Cultivar lo que uno quiera en el campo es una dicha para uno. Ahora pisando estas tierras gratas de Santander nos encontramos en el centro occidente del departamento, a medio camino entre la capital, Bucaramanga, y la ciudad petrolera de Barrancabermeja. Esta región de Santander es importante en el contexto nacional por la riqueza de sus suelos, por la explotación del petróleo y la variada producción agraria y ganadera. A este remanso de gentes trabajadoras y de talante recio también llegó la violencia, que desató los dolores propios de las catástrofes. Fueron las montañas de San Vicente de Chucurí las que se escogieron en la década de los 60 para dar vida al accionar militar del Ejército de Liberación Nacional, más conocido como ELN. Igualmente fueron las montañas de San Vicente de Chucurí las que vieron a Camilo Torres y lo acompañaron en su aventura revolucionaria. También las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC, hicieron presencia en estos territorios. Y mencionando por último que fueron las tierras del Chucurí las que vieron nacer una de las principales experiencias del paramilitarismo en Colombia, cual fue el caso de San Juan Bosco La Verde. Hoy hacemos un recorrido por esta zona para acompañar el inicio de lo que es la restitución de tierras. En el año 50 mucha violencia que le tocaba por política a uno huir hasta el año 53 que llegó Rojas Pinilla y entonces dijo no más pelea, van a trabajar y de una vez nos pusimos a trabajar. Ahí fue cuando empecé yo a fundar la finca de Puerto Boyacá. Y luego en el 59 me vine para Barranca, llegué a Barranca y entré de una vez aquí a la quebrada, La Putana, a empezar a fundar otra vez. Primero la violencia partidista de décadas atrás, luego la presencia guerrillera con el ELN en los 60 y 70 y luego el dominio de las FARC. Para empeorar las circunstancias, en los inicios del siglo XXI aparecieron las Autodefensas Unidas de Colombia. El problema por los hijos de mi compañera, al muchacho lo reclutaron para el ejército. Cuando le dieron la primera licencia, por 20 días ingresó al Frente 46 de la FARC. Ahí duró como 2 años. Más tarde ingresó a la SAUC. Entonces me decían que era hijo mío. Me acusaban, y mire, ese es el papá de un guerrillero. Y el otro, usted es el papá de un paraco. Y así se fue empeorando la situación hasta que nos tocó que salir. El 14 de noviembre del 2002, a las 7:30 de la noche, me sacaron las autodefensas. 60 hombres armados. Me tuvieron 10 días andando día y noche de camino. Me preguntaban muchas cosas, que qué sabía yo de la guerrilla. Y dije, no, la guerrilla ahí, porque en realidad desde el año 80 en adelante, pues eso era territorio de la guerrilla. A los 8 días ya me echaron un operativo de 40 soldados a las 5 de la mañana que yo tenía el ejército, la guerrilla dentro de mi casa. Y yo, nada de eso es cierto. Entonces un sargento se puso a insultarme. Fuimos a Bucaramanga, hablamos con el coronel y me dijo, no, qué pena como usted, esto no puede suceder entre nuestras Fuerzas Armadas que vayan allá a insultarlo en su propia casa.
y yo le voy a poner una protección allá. Pero ¿qué me iba yo a devolver donde habían 4 unidades armadas? Estaban los helenos, estaba la FARC, estaban las autodefensas y estaba el ejército. ¿Cómo iba yo a meterme ahí? Esta región tan famosa a nivel nacional por la importante producción de cacao es también tierra de desarrollo cafetero, del sector del petróleo y del carbón, como factores económicos que destacan a esta comarca. Su población trabajadora y emprendedora lamentablemente ha sido agraviada por los actores de la violencia. Estábamos ahí en la casa cuando yo estaba sirviendo la comida. A ellos les hicieron acostar en cruz en el piso, a los niños los encuncharon a todos así seguiditos, que eran los nietos míos. Ellos pertenecían a un grupo de paramilitares. Llegó y prendió a mi esposo por la nuca, entonces llegó y lo sacó para allá, para el rajadero de leña. Sin embargo, yo me le puse detrás de él y mi hija me decía, madrecita, cállese, cállese, mamá, no le digas nada. Entonces yo le dije, si ellos son ley aquí en la vereda, para ellos también hay ley. Entonces a mí me llevó para allá y me dijo, vea, es que nosotros la orden es de matar a este perro. De ahí lo tuvieron humillándolo, el uno le bajaba el arma, el otro se la subía, y ahí que la bajó totalmente humillado. Bueno, al fin entonces ya lo dejaron y le dijeron, agradezcale a esta mujer que usted tiene perro, no sé qué, porque la orden era de pelarlo. En un entorno rico en terrenos de diversas alturas y bosques, se fueron escondiendo los enemigos de la tranquilidad y el progreso y acosaron a sus víctimas con el reclutamiento de sus niños y jóvenes y con la amenaza constante sobre las vidas de los agricultores. La base del ejército se fue y ahí mismo se posicionaron los paramilitares, que ellos llegaron y se presentaron como las autodefensas campesinas del Magdalena Medio. Y pues ahí le explicaban a uno, hay ricos que tienen plata para todo, entonces ellos nos pueden colaborar, pero hay otros que son duritos, entonces pues se apela al secuestro o a la extorsión. Entonces la organización lo que exigimos es por cada 3 hijos que tenga cada pareja, entonces que nos colabore con uno para la organización. Yo le dije, ¿y si no? Digo, no, si no, pues se declaran enemigos nuestros. Y para evitar problemas, el que no esté de acuerdo con nosotros, tampoco debe permanecer en la región. Yo le dije, no, yo los hijos no pienso dejárselos a la guerra, nunca. Le dije, lo que sí le digo, comandante, es que se llegará el día que nosotros los campesinos tengamos que irnos para la ciudad a aguantar hambre y sufrir, y el día que nos acaben a todos nosotros, que no podamos vivir, tendrán ustedes que tragarse los fusiles y las balas. Al aparecer los paramilitares, con la llegada a los cascos urbanos y su presencia abusiva, llegaron también las masacres, las violaciones de las mujeres y los asesinatos selectivos. Nosotros llegamos en el año 1996, duramos hasta el 2001, en donde sucedieron los casos, o sea, que mataron a mi padre. Eran las 7:30 de la noche y los perros ladraban mucho. Él estaba acostado en una hamaca, la casa estaba encerrada en baranda y llegaron 2 manes encapuchados con un revólver calibre 38 y le impactaron 2 balas. Y él en ese momento gritó, o sea, me mataron. Y ahí duró hasta las 6 de la mañana al otro día. Esa noche se fue la luz, llovió mucho y ya el otro día se hizo el levantamiento. Esto derivó en el despojo, el desalojo y los desplazamientos de familias enteras. En los casi 50 años que tenemos con este conflicto armado, los grupos armados que operaron en la región alcanzaron a ejercer un dominio territorial absoluto. Las guerrillas implantaron una serie de prácticas coercitivas como vacunas que llevaron en muchos casos a moderar el ejercicio de la tenencia y el uso de la tierra en estos municipios. Al paramilitarismo, pues su principal objetivo era recuperar el dominio territorial de unos municipios que estaban totalmente ocupados por grupos guerrilleros. Un segundo momento del paramilitarismo está más
destinado a lograr la consolidación de un patrón económico en la zona, consistente en el establecimiento de macroproyectos, de la minería, de concentración de la tierra en manos de pequeños propietarios. Y por supuesto, también apuntaba a ese actuar del paramilitarismo a consolidar un dominio territorial sobre ciudades cercanas a San Vicente como Bucaramanga y Barrancabermeja. Esta confrontación entre los dos actores armados hizo que ese ejercicio de control por el territorio, de control por el uso y el dominio del suelo, de control por el uso y el dominio del subsuelo, puso en jaque a la población, y la población como único mecanismo de protección no encontró más alternativas sino salir, y dentro de esa salida muchos tuvieron que vender forzosamente, muchos tuvieron que salir y dejarlo todo. Triste cuadro que como un sello propio se repite por el campo de este país. Aunque las guerras no paren y las batallas se enciendan y los odios se nos crezcan como inmensas cordilleras, aunque nuestras tierras verdes de rojo y sangre se enciendan, yo todavía creo, en el amor creo y en la paz también. Yo todavía creo, en el amor creo y en la paz también. En palabras sencillas, de las solicitudes iniciales, ¿cómo se organiza el orden y las prioridades? Según las pruebas confirmadas, estas van siendo adjuntadas a cada expediente y en ese orden se aprueba la inscripción. Luego, se prepara la demanda, en el orden de llegada, o en algunos casos se da prioridad a las víctimas más vulnerables. Recordemos, en palabras sencillas, de las solicitudes iniciales, ¿cómo se organiza el orden y las prioridades? Según las pruebas confirmadas, estas van siendo adjuntadas a cada expediente y en ese orden se aprueba la inscripción. Luego, se prepara la demanda, en el orden de llegada, o en algunos casos se da prioridad a las víctimas más vulnerables. Así, cuando las víctimas deciden reclamar lo que consideran que es suyo y poder empezar de nuevo a reconstruir su vida y su economía, se dan los primeros pasos administrativos y técnicos para sustentar lo que estas personas reclaman. De las primeras solicitudes presentadas van surgiendo los expedientes para las demandas que irán ante los jueces agrarios. La Unidad de Restitución de Tierras en el departamento de Santander y en la región del Magdalena Medio ha tenido una apuesta clara de intervención con las comunidades, ha venido identificando los casos con una muy amplia participación comunitaria. Se ha logrado hacer una intervención en alrededor de 7 municipios dentro de la región. Se tienen en estudio aproximadamente 450 casos que están representados por situaciones de abandono y de despojo de tierras presentes en municipios como Sabana de Torres, Río Negro, San Vicente de Chucurí, El Carmen, Betulia, el sur del departamento del Cesar y algunos casos que tenemos en estudio en el sur del departamento de Bolívar. El mal recuerdo, el llanto derramado, las angustias y el deambular de las víctimas del conflicto van encontrando alivio cuando la unidad de restitución inicia los procedimientos respectivos con la microfocalización. Buenas, doctora. ¿Cómo está, don Luis? Bien, gracias, ¿Cómo ha doctora. estado? Bien. Bien, ¿puedo seguir? Siga, doctora. Gracias. Estando en el lugar de los hechos, se hace memoria de lo sucedido, se ordenan las ideas, se da el apoyo profesional para las reclamaciones legales y se construyen sueños. Hemos
hemos aprendido que las personas tienen una historia de vida, que han sido muy golpeadas por el conflicto armado. Muchos de ellos nos han manifestado eso, tener un poco de sentimientos encontrados. ¿En qué sentido? Como ellos tuvieron que salir de sus predios, eran campesinos dedicados a la agricultura, les tocó llegar a las ciudades a empezar de cero, les tocó empezar a buscar trabajo, a hacer otras cosas diferentes a la agricultura. Hubo gente que está todavía y hoy en día están en depresión por esos cambios de cultura tan drásticos que les tocó asumir a partir del abandono y del despojo a que fueron sometidos. Mas cuando hay paz, las nubes negras se van. Podemos ver más allá de las estrellas, y brotarán del corazón y la tierra los frutos y las ideas que harán la patria más buena. Por eso yo todavía creo, en el amor creo y en la paz también. Yo todavía creo, en el amor creo y en la paz también. Aquí en San Vicente de Chucurí, como en los municipios vecinos como Betulia, las tierras aptas para el trabajo agropecuario se ubican en suelos y climas variados, de acuerdo a la altura. La importancia de esta política y en específico del programa de nuestro presidente Juan Manuel Santos es que es la primera vez que un gobierno enfatiza la política de atención a una población que fue victimizada, que sufrió mucho por los rigores del conflicto. Si recordamos el pasado, la política pública había estado enfocada al victimario y no a la víctima. Las prerrogativas eran para los victimarios, eso cambió. Y la prioridad son las víctimas. Para el tema de restitución de tierras es también saldar la deuda histórica con los campesinos que han sido los grandes perdedores del conflicto. Para cultivar se necesita esfuerzo, y más aún para sobrellevar el dolor, pero las gentes de esta región le dan el verdadero valor humano a pesar de la temperatura que en verano, aunque agradable, llega a ser intensa. Yo, por ejemplo, a mí me dicen que vamos, que tiene que hacer esto, que yo soy para adelante, es para adelante. Sobre todo mi hija es la que a veces se dijo, bueno, es que como usted no siente miedo de nada, entonces yo le dije, madrecita, siéntase orgullosa de tener una mamá echada para adelante, le dije yo. En palabras sencillas, ¿pueden presentarse a reclamar restitución personas que realmente no tienen derechos? Podría suceder que alguien inescrupuloso quisiera acceder a la restitución de algún predio, pero la Ley 1448 de 2011 da herramientas suficientes para castigar severamente a quien de manera fraudulenta lo intente. Recordemos en palabras sencillas, ¿pueden presentarse a reclamar restitución personas que realmente no tienen derechos? Podría suceder que alguien inescrupuloso quisiera acceder a la restitución de algún predio, pero la Ley 1448 de 2011 da herramientas suficientes para castigar severamente a quien de manera fraudulenta lo intente. Ese tesón es la base para la realización de un programa como el de la restitución de tierras. La paciencia, pero con constancia, da sus logros. Nosotros cuando nos llamó que para que la señora Leonor Rodríguez se presentara en la oficina de restitución de tierras, sentimos alegría porque dijimos, tal vez esta vez íbamos por un buen camino. Hablamos con ellos, muy amables, nos sorprendió mucho que dijimos con ella cuando salimos, como que tuviéramos como traerle algo, como gratificarle por la atención, como lo reciben a uno, que lo reciben con alegría
le preguntan, cuando uno les cuenta lo que sufrió y todo, se ve que sienten la realidad de lo que es un desplazamiento y todo. Yo veo mucha esperanza. A mí se me dio lástima haber terminado ya esa charla con ellos porque habla uno con ellos y como que siente uno el amor que le tienen a uno. Dijo, y uno habla con ellos como hablando uno con un familiar, contándole las cosas. Y a mí me parece muy bonito eso. Dije yo, lástima que ya hubiera terminado la charla con ellos, dije yo. Créame que son muy buena gente. Lo tratan a uno con mucho respeto, con cariño, le prestan apoyo, le dicen, porque uno no entiende las cosas, entonces uno pide aclaraciones y le hacen la aclaración. Entre palmas y flores que allí perfuman, van brindando paisajes tierra orte. Los funcionarios, digamos, de allá de esas oficinas de restitución de tierra, son personas que le inspiran a uno esa confianza, porque de todas maneras, uno en cierta manera, pues uno carga miedo o vive todavía como con ese zozobra. Nosotros realmente contamos con un buen equipo donde hacemos mucho acercamiento con la gente, ellos ya van a nuestras oficinas, ya no vemos como esa tristeza en un momento cuando nos contaron sus hechos, ya nos ven en nosotros una persona que les colabora, que van a ser como la mano derecha de ellos en estos procesos. Sobre todo ellos tienen mucha fe que nosotros les ayudemos de verdad a recuperar sus tierras, que es lo importante. Las víctimas van siendo informadas de sus derechos, son capacitadas en los conocimientos que deben tener para continuar el proceso de restitución y van a su vez adelantando las formas de organización como comunidad. De esta manera, todos vamos aprendiendo. Restitución de tierra es entregarle las tierras saneadas, que ninguno esté utilizándolas ni apropiándose de ellas. Yo si llega el caso de que un familiar o un amigo, un vecino que también tenga que abandonar las tierras, yo inmediatamente lo envío para ahí, para la restitución de tierra, porque es donde único hay una esperanza. Yo sí creo en la restitución de tierras porque el campo es algo que le produce a uno que comer, es algo que uno puede perfectamente vivir de una parcela. Toda mi vida he vivido en el campo, sembrando mis matas, cultivando, regalándole a muchas personas una robeyuca, un gajo de plátano, una pimpinada de leche. Me siento orgulloso de ver eso, de que la tierra produce para todo el mundo. Yo le digo a todos los campesinos que se sientan con derecho al programa de restitución de tierras, que pasen por las oficinas, que pidan la asesoría cómo lo deben hacer para que recuperen sus predios. Hay abogados que no les van a cobrar un peso por ninguna ayuda, por ningún auxilio, para que reclamen sus derechos. Pues yo sí, en realidad como persona, como mujer que soy, invito a todas las mujeres cabezas de familia a que se acerquen a la oficina de restitución de tierras y que denuncien las inquietudes, porque sé que hay mucha gente que ha vivido esta experiencia que yo viví, que yo estoy contando acá, entonces que por favor no sientan miedo, lo denuncien, porque estos son proyectos que de verdad que salen y cuando salen es para que se vean los resultados. Bajo los elementos naturales de estos terrenos quebrados, en medio de las montañas, pequeños valles y sabanas, se revive la fortaleza de una raza capaz de superarse y consolidarse. Cuando la restitución de tierras es posible, como lo hemos visto en los capítulos grabados en los 4 puntos cardinales del país, renace la seguridad de un futuro mejor. Nosotros como comunicadores de buenas noticias seguiremos acompañando a los funcionarios de la unidad y a las víctimas en cada paso de su reparación y restablecimiento de sus derechos vulnerados. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Unidad de Restitución de Tierras, ejecuta las políticas trazadas por el Gobierno Central basados en la Ley 1448 de 2011 como una eficaz herramienta que construye un país más justo,
moderno y seguro. Restitución de tierras, estamos cumpliendo. Tus tierras, tus derechos. Prefiero ser caminante a ser camino, ser libre a ser esclavo, ser beso a ser puñal. Prefiero un campo de hierba mojada a un campo de batalla que huele a soledad. Prefiero la luz del sol al negro de una mirada, prefiero una risa blanca al dolor. Prefiero ser soñador a ser matador de sueños, prefiero volar a ser cazador. Prefiero un vuelo blanco de palomas, sombra y luz, tierra y mar. Estamos cumpliendo. Prosperidad para todos.